quería mostrarles este porque la parte trasera tiene un depresor, que es un dispositivo que sirve para simular vacío para los vehículos petroleros porque no generan vacío en el múltiple de admisión. El depresor no tiene que ver con la carga eléctrica, pero van a encontrarse con motores petroleros que tienen este tipo de dispositivos que están comunicados mecánicamente con el eje del alternador. Como su labor es un poquito dura, ¿no es cierto? Muchas veces tienen estos conductos de lubricación para hacer la generación de vacío. El alternador, por lo demás, es completamente igual a cualquier otro. Tiene una salida positiva, que siempre es el perno más grueso, y tiene dos cables en este caso, que uno es para el que en su guía aparece como S, como señal, que es para alimentar al rotor del alternador, y el otro es para la luz testigo, esta lucecita que debe apagarse cuando tú das arranque. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a verificar el voltaje de producción. ¿Cuál es el voltaje de producción? El que dé el alternador desde el V positivo a la masa. Esa es mi primera mirada, el voltaje que produce esta nota. Luego, el voltaje que recibe la batería, con el motor siempre funcionando, verificamos el voltaje que recibe la batería. De ahí, un tercer parámetro importante a medir es la caída de tensión en la línea principal, que es entre el V positivo y el positivo de la batería. Voy a poner el positivo entonces en el V positivo y el negativo en el positivo de la batería, y voy a ver la caída de tensión en la línea que tiene que darle alimentación directa a la batería. ¿Ok? Con eso, con eso voy a tener claro más o menos cómo se comporta la relación entre lo que éste hace y lo que éste recibe. Lo otro que vamos a hacer es que vamos a verificar cómo trabaja el puente de Dios instalando un osciloscopio en la salida del V positivo. El osciloscopio se conecta igual que un voltímetro, entonces lo voy a conectar entre el positivo y la carcasa aquí, la masa. Y ahí vamos a ver esta curvita que yo les decía en el tiempo en el osciloscopio. El osciloscopio es para verificar o para ver qué está haciendo el puente de Dios, si está haciendo su pega como corresponde. Eso es lo primero que vamos a hacer. Lo otro es que igual lo voy a colocar acá, vamos a colocar un amperímetro aquí en la salida del alternador, y vamos a revisar qué hace el alternador en cuanto a los amperes. En este caso específico, yo no tengo ninguna conexión eléctrica, entonces no puedo ir prendiendo cosas para ver si el alternador tiene más consumo o no. Vamos a ver si podemos hacer una experiencia al respecto, pero lo que debería pasar siempre cuando yo coloco un amperímetro es que a medida que voy prendiendo cosas, si prendo las ampolletas primero, la corriente consumida tiene que subir. Si, por ejemplo, las luces se supone que gastan 5 amperes cada ampolleta alta, si yo le coloco entonces en centro de las ampolletas, el consumo de amperes debe subir más o menos esos 10 amperes. Si después enciendo el motor de la calefa, entonces la lectura del amperímetro tiene que volver a subir. A medida que yo voy prendiendo cuestiones, el amperímetro va reflejando en la medida que sube, que esas cosas están haciéndole al alternador hacer su trabajo. ¿Ok? Eso es lo normal, eso es lo que tiene que ocurrir. En el caso concreto, el amperímetro que nosotros siempre vamos a ocupar es la pinza inductiva. En el apunte aparece como que tú sacas y desconectas la línea y colocas el amperímetro ahí. Eso tiene alto riesgo. ¿Se acuerda que yo le decía que el alternador o la batería no se deben desconectar cuando el motor está funcionando? Entonces, si tú desconectas acá y colocas un amperímetro, podrías correr un riesgo de recalentar el motor. Además, que las escalas de amperes, insisto, de estos equipos son normalmente de 10 amperes. Hay muy pocos que soportan 20 amperes. Y estas cuestiones siempre van a llegar más de 20 amperes. O sea, como mínimo, por ejemplo, ya con dos luces encendidas son 30, 35 amperes. Entonces, es mucho para estos instrumentos. Siempre tiene que ser con una pinza inductiva. Eso es lo más seguro para el vehículo y también para los instrumentos. ¿Ok? Entonces,
Ya, necesito la ayuda de algún valiente, así que no sea muy tímido. Acá, este motor vibra demasiado, pero hay que acostumbrarse a hacer estas cosas, chiquillos. Las pruebas que van a hacer aquí son con el motor andando. Importante entonces, por ejemplo, mi amigo que tiene el tirante ese que se asoma, que lo cubra bien, que no tengan cosas proyectadas, si se agarran con una polea, van a tener por lo menos un mal rato. Eh, no, espero que no pase nada de eso, espero que no. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes que hacer esto de colocar el positivo acá y el negativo acá, tenés que tener, porque te va a vibrar la mano, va a ser un poquito incómodo, pero tienen que acostumbrarse a esas cosas.